Hola. Hoy Retrologando Cine y Televisión, pues continuamos con nuestro repaso por la grande serie de Hanna-Barbera, básicamente de los años 60, que son los hitos de la animación que constituyeron esta empresa como un monstruo, una gran factoría de estos cientos de personajes que nos hicieron disfrutar tantísimo. Por tanto, vamos con la tercera entrega de esta revisión de la serie de Hanna-Barbera. Bueno, pues ya hablamos de los Picapiedra y tenemos que volver con el Oso Yogi, como dije al final de la entrega anterior, porque en vez de Huckleberry Hound y Jinx y Pixie Dixie, que ya tenían su recorrido, se incorporan dos nuevos personajes. De Yogi ya hemos hablado, creo que es suficiente, poco, pero bueno, no hay otra. Y en el listado, yo me he puesto aquí un listado cronológico de los personajes que van yendo para, no el año, sino poniendo en orden, aunque sí en el año 1961, el primer personaje que se aporta, que ya había hecho cameos en distintas series, en Huckleberry Hound, por ejemplo, es Jackie Doodle. Jackie Doodle, que es el patito Jackie, en español se llama Jackie Chopper, porque Chopper era su amigo, un patito amarillo y verde, con una cosita blanca en el cuello, que iba acompañado por un bulldog blanco, con una corbata roja. Ya hemos hablado del porqué de las corbatas y de los collarines y esas cosas. Y era un patito ingenuo, que era feliz tal igual, pero siempre había enemigos. Había gatos, había lobos, había zorros, había cosas. Y Chopper, bulldog fuerte, era el que le sacaba de apuros de las situaciones en las que, sin proponérselo, se veía involucrado. Eran historias. Esto se repetirá mucho también del fuerte que apoya y protege al débil. Bueno, pues un poco los valores también que se aplicaban en la época, ¿no? Y el otro personaje que este sí me parece muy relevante es el León Melquiades, Snagglepuss. Snagglepuss es el nombre que recibe cierto león de montaña o puma que aparece en en Tiro Loco McGraw. Snagglepuss o León Melquiades, nada de Snagglepuss, va con su cuello de levita, y es un león o un puma muy locuaz. La característica principal, aparte de que es rosa, 1961, el antecedente de la Pantera Rosa, es que tiene una verborrea, pero estupenda. Además no solamente tiene elocuencia, que la tiene mucho don de palabras, sino además el tono, ¿no? La dicción que tiene, y va siempre intentando mediar en problemas que, por ejemplo, llega a un pueblo donde están enfrentados unos vecinos con otros, intenta mediar y se llevan las tortas. En fin, le van sucediendo cosas de estas, pero llegó a ser un personaje muy querido por Hanna-Barbera y con mucho protagonismo en esas series que hemos ido diciendo, que el Oso Yogi, el cabeza de cartel, pero el León Melquiades siempre estaba con un papel coprotagonista en todas estas cosas. Un personaje solitario, un personaje que va un poco como Huckleberry Hound, cogiendo la estela de Huckleberry Hound. Si nos damos cuenta, todos van siguiendo la estela de otro anterior, pero bueno, también es lógico, tampoco van a tener una imaginación infinita, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el León Melquiades es un personaje de estos muy gracioso y que además corría, que hacía un gesto, que también esto después ya lo hemos... Yo me acuerdo de pequeño que lo imitamos, poner la pierna para un lado y los brazos, para salir en dirección contraria. Esto el que lo hacía muy destacado, lo hacían otros, pero el León Melquiades ya era muy destacado, este gesto también como característica, ¿no? El siguiente personaje en orden, Don Gato. Don Gato, otro de los hitos, esto funcionó divinamente. El Don Gato, los gatos pandilleros, los gatos callejeros, la pandilla de gatos con Cucho, con Benito, que era el pequeñito con la voz de falsete, azul, pequeñito, todos con sus cosas correspondientes al cuello, y Don Gato con su sombrero flexible y su bastón, el jefe, el líder de la pandilla, que iban cometiendo tropelías para cabreo, tristeza y frustración de la gente matute, que era un policía que siempre estaba por allí, que siempre los pillaba, pero después por lo que fuera no los pillaba y se le escapaban. Y bueno, eran travesuras, también eran cosas muy blancas, ¿no? Era una historia de ambiente urbano, lógicamente, y después de eso tuvieron un éxito más que notable. Iban a restaurantes que se iban sin pagar, iban con coches, que querían tener coches magníficos, sin pagar, siempre sin... Y el otro, el policía detrás, intentando, para llevarse después las bofetadas, aunque en cierta manera en algún capítulo vimos que había incluso cierta complicidad entre ellos y por parte de Matute empatía hacia los gatos, y también los gatos en algún caso se comportan con él. Pero vamos, la clave era lo otro.
Hubo largometrajes que ni bien ni mal ni chino, ¿no? Están, pero bueno. Y pasamos al lobo hockey. El lobo hockey es un pícaro. También tenía un secuaz, que era uno pequeñito, un lobo pequeñito. Se llama Danielito. Pero el lobo hockey era fundamentalmente un pícaro. Este lo que quería es vivir sin dar golpes, vivir sin trabajar ni hacer nada, y buscándose la vida de la forma de trapichear de la mejor forma posible. Esta era la almendra de este personaje, que a diferencia de Lupi de Loop, era un lobo con bigote, con un sombrero también. Lupi de Loop llevaba una bufanda y un gorro de lana porque era canadiense. Entonces este era también más urbanita, pero eso, un pícaro. Después vendría otra serie de personajes que también se englobaron en un show unitario, los tres, pero también se iban intercambiando con otros y tal, que son el lagarto Juancho, Leoncio el León y Tristón, y la tortuga d'Artagnan. El lagarto Juancho es un cocodrilo que está en el zoo, en un zoo allí en California, se supone, con un guarda que es muy bueno con él, muy comprensivo, y el lagarto Juancho, con su sombrero y su corbatita, siempre estaba deseando escaparse, siempre estaba queriendo irse del zoo. Aquí me recuerdo muy bien la cabecera. Es que es muy importante, las cabeceras de Hanna-Barbera son muy importantes, porque te están dando las claves de cada uno de los personajes, y también por las músicas que ponían. ¿Quién puede olvidar la canción de los Picapiedras? Flintstone, where the Flintstone, babadoo, badabadoo, o la de Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, where are you? Todo esto son series de los 60. Que más, si uno lo piensa bien, qué riqueza de imaginación y de posibilidades de hacer cosas había en esa época, ¿eh? Y en Estados Unidos por lo menos. Y aquí también se hacían cosas muy interesantes, y en Francia, y en Inglaterra, y en Italia, en todas partes. Pero el concepto de censura iba más orientado a otras cosas, pero en este sentido de imaginación, dedicado más bien a la infancia, esto era un pozo sin fondo, era una cosa que no se ha vuelto a repetir ni se volverá a ver jamás. Se recuperará eso, pero no, porque estamos hablando de una industria particular, de una empresa que es Hanna-Barbera, pero podemos hablar de otras muchas que sucedieron, que lo iremos haciendo con el tiempo. Ya aludí en otro vídeo a Total Televisión, que tuvo sus buenas series de dibujos y numerosas, con su estética tan particular, pero es que hubo muchísimas cosas ya a partir de los 60, con la eclosión grande de la televisión, ¿no? Pero Hanna-Barbera yo creo que se lleva la palma de largo en todo. Bien, el lagarto Juancho ya lo hemos dicho, Leoncio el León y Tristón, que el Lippy de Lion y Hardy Har Har. El nombre del Tristón es que es fabuloso. Hardy Har Har. Hardy, Oliver Hardy. Es un homenaje, pero es que Hardy Har Har es el sonido de las carcajadas. Y Leoncio, creo que nos metemos en un problema. Calla, Tristón. O sea, el león, que era como un mendigo, iba con una chistera pues un poco deteriorada, con una corbatita, con un chalequito, mientras que Tristón iba con el clásico sombrero flexible y el cuello de camisa, y siempre le pasaban cosas. Entonces Leoncio se embarcaba en un proyecto, en una aventura, en una trama, y el pobre Tristón, no. El Tristón la hiena, que es el personaje que ríe, por definición, por antonomasia, aquí era el pesaroso, era el pesimista, que no, que después tenía razón, después siempre terminaban a hostia, siempre salían corriendo, porque les pasaban todas las cosas malas. Y después el tercer personaje de este tipo, de esta época, de 1962, es D'Artagnan, la tortuga d'Artagnan, que bueno, un espadachín francés, D'Artagnan al ataque, con una espada que no sé por qué tenía la punta como torcidita, iba con otro perro, que esto sería una especie de San Bernardo, llamado Dum Dum, que es D'Artagnan, una tortuga, que normalmente se le presupone calma, tranquilidad, reposo, incluso pasividad. Aquí era la que estaba todo el día, D'Artagnan era el que estaba todo el día metiéndose en lío y buscando aventuras, buscando tal, mientras que Dum Dum era el personaje más pasivo, era el personaje más paciente, el que quería calma. Y era muy gracioso también. D'Artagnan era un personaje en clave heroica, al que no siempre le salían bien las cosas, pero muchas veces sí, y era un protector de los débiles, y era un espadachín de primer orden. Y de 1962 también es, como no podía ser de otra manera, conociendo las dinámicas, las mecánicas de Hanna-Barbera, habían explorado ya la prehistoria, estaban en esta época, en 1962, seguían saliendo episodios de los Picapiedras, pero lo más lógico que era irse al otro extremo del arco, el futuro, la época del futuro, los supersónicos, los Jetsons, The Jetsons. A mí personalmente era una serie que nunca me terminó de hacer mucha gracia. Astro, el perro, la robot, aquella tenía una robot que era una sirvienta que era una robot. Entonces, era
el mismo juego de los picapiedras invertido. Es decir, los mismos inventos, los mismos mecanismos, los dispositivos, las neveras, las cosas que había en las casas, en vez de la prehistoria, en el futuro. ¿Cómo serían en el futuro? ¿Cómo funcionarían? Los vehículos, pues lógicamente eran como unas naves espaciales que iban por el aire, que no tocaban el suelo para nada. Los robots, los mecanismos, los transportes, o sea, y era una situaciones de futuro. Pero primas hermanas de las de los picapiedras, con su jefe también, que era bastante dictador, tanto así que otra de las películas bastante posterior, pero que funcionó bien, es Los picapiedras conocen a los supersónicos, o viceversa. O sea, es una película donde se relacionan las dos familias, bueno, las dos familias, los dos grupos, porque sabemos que en Los picapiedras hay más de una familia, hay dos, los dos vecinos, los picapiedras y los mármol, y hay un intercambio de roles, y entonces por una serie de saltos en el tiempo, y se conocen. Y bueno, era una experiencia que había que tantear, y se hizo, y no funcionó mal. Pero bueno, los supersónicos, que ya digo, a mí es que los de personajes humanos, no sé por qué a mí me han parecido siempre que eran como series menores, quitando los picapiedras, ¿eh? Los picapiedras van aparte, estos comen aparte. Pero los otros me parecían más convencionales, más aburridos. A mí me gustaban los de los animales, además esas relaciones, o sea, un perro fuerte con un patito, el Yankee Doodle, el león y la hiena amigos, y los que quedan, ¿no? Pero eran unas relaciones muy peculiares y muy divertidas, ¿no? Bueno, y esto es lo que hay en ese sentido. 1963, siguen saliendo series, capítulos de todas estas series que hemos dicho, pero hay una nueva aportación con otros tres protagonistas. Maguila el gorila, al principio, inicial, otro de los grandes protagonistas de Hanna-Barbera, un gorila que casualmente están vendiendo en una tienda, en un escaparate, está sentado allí en su mecedora con su cosa, y nadie se lo lleva, o se lo llevan pero lo devuelven, y él nada más que está queriendo irse y queriendo estar con una familia, porque el dueño de la tienda, el señor Peeble, no quiere que esté allí, quiere que largárselo porque nada más que le crea dificultades. Y Maguila pues es realmente un gorila, pero torpe, que crea dificultades, que genera problemas, en fin. Y por eso siempre termina volviendo. Entonces ya era como si estuviera allí en la casa de la pajarería de Peeble, una pajarería, ¿eh? Un gorila allí puesto, pues adulto. Y había una niña que siempre le gustaba mucho y le traía cositas y se querían mucho, pero no se lo podía llevar, claro. Y Maguila sale es que claro, las series también la iban combinando unos con otros, pero vamos, las originales es con Pumpkin Puss y Mash House, que eran un gato y un ratón que tan pronto eran amigos como eran enemigos acérrimos de la América profunda. Estos eran dos personajes. Habrá otros posteriores, los osos montañeses, en esa misma línea, pero iban con sus trabucos, o sea, con sus rencillas absurdas, con su provincianismo, y era una forma de plantear, de dar un giro a lo que era la relación gato-ratón con estos americanos clásicos que yo creo que no, el nombre no se le tradujo, así como casi todos, porque Maguila Gorila no se llama así en inglés, ni casi Canuto y Canito, es que casi ninguno de los que hemos dicho, todos tienen, los nombres son traducidos. Este, sin embargo, no se tradujo. Este se mantuvo así y tampoco tuvo mucho éxito fuera de Estados Unidos, esta microserie dentro de la otra serie. Algo mejor funcionó también de forma limitada Ricochet Rabbit. Ricochet Rabbit era un sheriff, era un conejo blanco con sus pistolas, que era muy veloz, era muy raudo, disparando, corriendo, tal. Y tenía un coyote de ayudante, que era muy alto, con un sombrero que le tapaba los ojos, o sea, Drup Along, que es el que le iba diciendo las cosas y que iba creando problemas. Claro, eran historias de western. Era un poco enlazando con Tiro Loco McGraw, con Cuidro McGraw, en el original. Entonces, era un poco en esa línea, cambiando el caballo por el conejo y el burro por el coyote, pero eran unas historias de este tipo, de sheriff que se va enfrentando con delincuentes, con bandidos, que aquí la clave era que el Ricochet Rabbit era muy veloz. La característica fundamental es que era muy rápido. Corriendo, disparando, se disparaba, que era una cosa, ríete tú, de Lucky Luke, ¿sabes? O sea que... Y era el personaje este que centraba esta sección también de este año de 1963. 1964 tiene una serie también de tres personajes extraordinarias de animales, pero tiene otra que es la primera incursión en una animación de personajes humanos, aunque había un perrito también, con un talante más o menos realista, que es Jonny Quest.
Johnny Quest, que tenía que ir resolviendo ciertos enigmas, que se enfrentaba con extraterrestres y con monstruos y con de todo. Pero para mí el Johnny Quest, sé que fue un éxito, gustó muchísimo, tuvo un público incondicional, pero a mí siempre me ha parecido una serie de segundo orden. Como quizá un poco también lo que vamos a decir ahora, con excepciones. O sea, también de ese año es Pepe Pótamo. Pepe Pótamo es uno de los personajes emblemáticos de Hanna-Barbera, el hipopótamo que es un trotamundos, que recorre el mundo en su globo aerostático, con su tal, que es una barca, con su amigo Sosó, que es un mono, con un gorro, que van yendo a sitios donde se les meten en problemas y siempre se termina resolviendo igual, con el hipogrito huracanado, que es que Pepe Pótamo hace ¡ah! Con la boca abierta así. Y entonces, pues si tiene enemigos que vienen corriendo de frente, pues el hipogrito huracanado los tira para atrás. Si van en el globo y van despacio porque lo van a cazar, pega el grito y ya sale disparado en dirección contraria a los perseguidores. Pero con su salacot, con su uniforme de explorador, Pepe Pótamo es uno de los personajes más graciosos, más certeros, en mi opinión, de Hanna-Barbera, que quizás tenía que haber tenido más recorrido. Pero bueno. Y junto a Pepe Pótamo tenemos a Casioso y a Chu, que era un oso polar, con un gorro con orejeras, que tenía frío, y a Chu era una foca verde, que era amiga suya, y iban pasando cosas. Y después hubo la versión, que ya la estábamos echando en falta, en mi opinión, de los tres mosqueteros, en este caso con Perro, también un antecedente directo de D'Artagnan y los tres mosqueperros, que ya mismo en retrologando en su momento, que en español era Viva, Bravo y Hurra, que eran tres perros que eran tres mosqueteros, uno más alto, el otro con los pelos que le tapaba el ojo y el otro pequeñito, clásico, que, pues nada, aventuras de mosqueteros, trapacería y chorraditas de este tipo. Ya no son series tan importantes como las anteriores, pero que funcionaban, y las seguíamos todos porque nos las metían en la televisión y disfrutábamos, aunque muchas de las historias ya repetían elementos ya de lo anterior. Es que lo que hemos dicho hasta ahora es muy gordo, no en este vídeo, sino en los antecesores, en los antecedentes también. Es que son series que tienen tantos conceptos y tantos giros y tantos elementos maravillosos que es imposible mantener ese nivel siempre. Entonces, lógicamente, tienen que ir tirando de recursos para poder seguir haciendo y generando material, ¿no? Pasamos a 1965, donde el personaje más importante es la hormiga atómica. La hormiga atómica, que es una hormiga que por una serie de experimentos pues tiene una fuerza descomunal, tiene una velocidad tremenda, pero que a veces los pierde por determinado efecto. Va con un casco, con un uniforme. Hay un señor que es el científico que lo ha hecho así, que le pide ayuda, lo hace, y que iba acompañada por otros dos elementos, que era Lindo Pulgoso, que era una señora mayor, el perro, que era una especie de chucho, de perro sin raza definida, naranja, que era muy listo, que parecía muy torpe, pero era muy listo, y que siempre se reía. Es que no me sale en la voz, pero era jijiji. Y venían ladrones y les pasaba cosas, y el Lindo Pulgoso siempre les tendía trampa y siempre los ponía mirando a Pamplona, ¿no? Y el tercer segmento de la serie era los osos montañeses, apá, dime amá, que eran los allí que estaban sin hacer nada siempre, el padre y la madre fumando en pipa, el padre también, y después tenían dos hijos, el pequeñito, que era un osito que se habituaba bastante a lo de los padres, también de la América profunda, como los que vimos antes del Gato y Ratón, pero una hija que era más díscola, que era la que quería la ciudad, que le gustaban los bailes modernos, la ropa más actual y todo esto. Entonces un poco iba esto del inmovilismo de la América profunda frente a esa ola innovadora que representaba la hija, ¿no? Después llega una serie de personajes que, bueno, los voy a mencionar prácticamente. No voy a decir nada de ellos porque no me parece relevante. Iremos deteniéndonos en los más importantes que quedan todavía. Estamos en 1965, ¿eh? Fíjate si quedan años, aunque no vamos a recorrerlos todos de forma exhaustiva, pero bueno. Otros personajes de esta época, el pulpo Manota, también es un pulpo que, al igual que Maguila, estaba en una pajarería, o Juancho el Lagarto en un zoo, el pulpo Manota está en un acuario. Hay un almirante que es el que le enseña, el pulpo Manotas pues también se quiere escapar, quiere hacer ciertas actividades que no le corresponden, y bueno, lo de siempre. Después está el inspector Ardilla, que después, décadas después, hicieron el superinspector Ardilla, con su ayudante el Topo Mole, que no sé por qué, llevaba un gorro como de moro, con un gorrito rojo con una cosita que le cuelga. El inspector Ardilla va con un sombrero, con un abrigo con el cuello subido y una gafa, y es un agente secreto
con sus correspondientes artefactos, con su coche, y que iban pues resolviendo los casos que se le iban planteando. Y después había también en esta serie la bruja tonta, que era, después vendrían muchas más series de brujería y todo esto, con Sabrina y con todas estas cosas, pero una bruja graciosa, a la que le salían mal los hechizos. Entonces intentaba una cosa por lo general con buena intención, pero le salían mal. Entonces terminaba pues creando cataclismos de la índole que nos podemos suponer. Después estaría el joven Sinbad, que bueno, eran unas aventuras marinas, no tuvieron gran trascendencia, donde había este Sinbad que tenía un loro, que el loro era el personaje, el acompañante, que era el gracioso. Después tenemos la versión animada de ya 1966 de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Pues nada, una historia que no tiene nada que ver con Laurel y Hardy, pero bueno. Frankenstein Jr. y lo imposible, esto sí tuvo su recorrido. Frankenstein Jr. era un robot muy grande, Frankenstein, pero metálico, mecánico, con una mandíbula como un triturador, con un antifaz para que no se lo reconociera, o para no sé qué, que lo manejaba un niño. Entonces era el justiciero de la ciudad, que iba resolviendo entuertos, que volaba, y lo imposible eran tres, uno que se hacía agua, otro que se hacía múltiple, y otro que iba con unos muelles, que eran tres superhéroes que eran músicos, eran rockeros, eran hippies. Ya empezaba también a dejarse ver estas cosas, con las melenas, y esos músicos era su identidad pública. Pero después la identidad secreta eran los superhéroes estos, que le tocaba enfrentarse con los villanos de rigor, y ir teniendo pues sus aventuras, ¿no? Después estaba el fantasma del espacio, que era de estos de humanos más realistas, que iba con una capucha negra, siempre, resolviendo asuntos de índole, podríamos decir, de espionaje, pero en el espacio. Y después estaba junto a estos Dino Boy. Dino Boy, que fue doblado por Johnny Carson. Es una de las cosas, pero vamos, estas cosas a mí no me... Meteoro y los niñonautas del espacio. Esto no hay que confundirlo. Había una serie de esa época que se llamaba Meteoro, que era un piloto de Fórmula 1 de coches de carrera. Esto no es. Meteoro era un perro. Meteoro era un perro del espacio que iba con unos niños pues, por el espacio, con aventuras de astronautas, con aventuras, claro. Es que estamos hablando de 1966. Fíjate lo que estaba ya mareándose la perdí con la llegada del hombre a la luna y todas estas cosas. Llevan sonando y van siendo desde mucho tiempo más atrás, ¿no? Pero vamos, aquí ya estaba algo como latente. Entonces todavía había que sacarle jugo y había esta serie. 1967, Berman y el trío Galaxia, que era eran justicieros también. Berman era una historia, el trío Galaxia eran otras, de humanos más o menos realistas. Los Herculoides, los Picapiedras, en versión realista, en versión dibujos más como si fueran más personas de verdad, con unos dinosaurios muy, muy interesantes. Había, recuerdo, una especie de triceratops que tenía los cuernos, un cuerno roto, siempre me da la atención eso, pero había como una especie de bicharraco así, sin cuello, como una especie de homínido muy grande. En fin, eran historias prehistóricas, pero bueno, en corte más realista que los Picapiedra, claro. Después estaba Shazam, que era un genio de una lámpara, que había un personaje en esta serie, porque era un chico, una chica, y Shazam, que oportunamente salía de la lámpara y resolvía todo, y un camello que se llamaba Kabubi. Y Kabubi fue muy conocido entre los niños y era un nombre que nos sonaba mucho siempre. Después los Cuatro Fantásticos, bueno, una versión muy primaria de los Cuatro Fantásticos. Moby Dick, también en la línea de Sinbad el Marino. Mighty Victor, este era otro que mezclaba un poco el fantasma del espacio y los herculoides, era de época prehistórica. Este tiene un garrote, tiene una especie de casco, que también como un antifaz, con unos cuernos, así en ángulo recto, y tiene un garrote que le hacía volar. Iba volando con el garrote. Bueno, pues este era Mighty Victor. Y Moby Dick era Moby Dick la ballena, con un niño que era un grumete, que era amigo suyo y que iba con ella para acá y para allá. Sansón y Goliat, que eran un niño y un perro que iban en moto recorriendo pues todos los Estados Unidos por donde iban. Después había también un show, ya en 1968, ya vamos a ir terminando, porque nos vamos a quedar en mitad de este año. En 1968 empieza la primera serie que estrenan, en los Banana Splits, que son un perro, un elefante, un mono tal, pero que no tienen personajes de animación. Son unos individuos disfrazados, con la indumentaria de estos muñecos que acabo de decir, que tocaban unos instrumentos, y en el programa había batallitas de los disfrazados estos, pero sobre todo había distintos dibujos animados. Los Caballeros Árabes, Los Tres Mosqueteros, Microaventura y La Isla del Peligro. Bueno, sin más trascendencia. La aventura de Gulliver, porque esto ya sí que va siendo reiterativo. La aventura de Gulliver era Gulliver fundamentalmente con los enanos.
había un enano que siempre estaba gruñendo que después era más amigo suyo, y bueno, aquí mezcla en Gulliver. Gulliver es un personaje con aspecto realista y los otros no, los del pueblo no, son más caricaturizados, ¿no? Son más clásicos. Y después vendría la nueva aventura de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, el personaje de Mark Twain, que también tuvo su recorrido aquí, no demasiado feliz, pero lo dejamos aquí, porque lo siguiente que viene ya es una serie de las más emblemáticas de Hanna-Barbera, y sobre todo de las últimas, quizás la que mejor funciona junto con Scooby-Doo, que lo veremos de inmediato, y me estoy refiriendo a Autos Locos, los Autos Locos. Entonces esto ya lo veremos en el siguiente vídeo, y bueno, vamos con este repaso, vamos, que no llegamos, ¿no? Deprisa, pero bueno, recordando un poco estos personajes maravillosos de estas series que nos hicieron la infancia mucho más feliz de lo que hubiera sido de otra manera, creo yo, y por eso pues lo estamos recordando. En fin, espero estarte distrayendo y recordando cosas, evocando imágenes y todo esto, incluso algunos de los capítulos que siempre se nos viene a la memoria algunos, por lo menos hay la posibilidad, y si es así pues te agradeceremos que le dejes al me gusta y que si no lo has hecho todavía te suscribas a este canal de Retrogando Cine y Televisión, así como que nos acompañe y también te suscribas si es posible, si no te parece mal, en Retrologando, en el canal genérico que tenemos de cómic, de narrativa, de teatro, de miscelánea. Y bueno, pues seguimos aquí pues charlando y recordando cosas en común. Un saludo.